La palabra de Dios nos da ejemplos de situaciones, de momentos complicados. Y uno de ellos era cuando una gran multitud de hombres y mujeres iban siguiendo al Señor Jesús. Estos hombres y mujeres, dice la palabra del Señor, que eran muchos. Inclusive la palabra de Dios habla de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y eran más o menos como 5,000 hombres. Y total de que ya era tarde. Los discípulos de Jesús llegan y le dicen: mira, maestro, despide a la gente para que vaya a sus casas, a sus pueblos, para que no les agarre la noche. Y total de que viene Jesús y les dice: denle ustedes de comer. Humanamente era imposible darles de comer. Jesús sabía eso, los discípulos sabían eso. Y cuando Jesús les dice: denle ustedes de comer, me imagino que los discípulos se asombraron, como quien dice: es que no se puede, o sea, ni siquiera hay provisión, ni siquiera hay algo para darles, y todavía viene el maestro y nos dice que les demos de comer. Ahora, el reino de los cielos, cuando se manifiesta en nuestras vidas, cuando se manifiesta en nuestro entorno, pues obviamente pasa de lo natural a lo sobrenatural. Y cuando hablamos precisamente de que del reino de los cielos pasa a lo sobrenatural, es cuando lo natural, cuando lo humano ya no puede más. Humanamente ya es imposible. Ahí es cuando viene el poder de Dios actuando en lo sobrenatural. Y viene Jesús y les pregunta a sus discípulos: ¿qué hay? ¿Qué tienen ustedes? Y vienen sus discípulos y le dice: bueno, tenemos solamente 2 peces y 5 panes. Hermanos, humanamente, ¿qué es eso para 5,000 hombres? Más o menos, haciendo un cálculo, habría más o menos como de 20,000 a 22,000 personas, incluyendo esposas, niños, jóvenes, jovencitas, etc. ¿Qué es eso para tanta gente? 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para tanta gente? Pero viene Jesús, toma esos panes, toma esos peces, le dice a sus discípulos: dígale a toda la gente que se sienten, y viene Jesús y ora por los alimentos. Ahí vemos claramente que hay una necesidad. Vemos claramente que hay un problema, hay una adversidad. Hay una necesidad latente, y es que había hambre. Y miramos humanamente y era imposible darle de comer a tanta gente con simplemente 5 panes y 2 peces. Y ahí es cuando Dios viene y actúa en nuestra fe, y viene la provisión sobrenatural. El tema de este momento es: todo obra para bien. También nos habla la palabra del Señor de otros ejemplos, y dentro de esos ejemplos está David venciendo a un gigante. La palabra de Dios habla de que era un filisteo que salía de en medio del ejército de los filisteos, y salía y caminaba en el valle y retaba al ejército de Israel. Este gigante, dice la palabra del Señor, que todos los días bajaba y retaba y decía que el pueblo de Israel, o mejor dicho, el ejército de Israel, mandara a un soldado a pelear con él, y el que venciere iba a servir a el ganador. Y total de que dice la palabra del Señor que el ejército de Israel, cuando escuchaba eso, cuando miraba a ese gigante, pues había gran temor en su corazón. Algunos estudios hablan de que ese gran gigante medía aproximadamente 3 metros y pesaba como 400 libras, 450 libras. Era diestro en las armas, o sea, era un guerrero gigantesco. Obviamente, si lo vemos dentro del contexto natural o normal o humano, era imposible que un guerrero de Israel pues venciera a este gigante. Por eso en el corazón de los guerreros de Israel pues había temor.
Y viene un jovencito que nunca había estado en una guerra, nunca se había vestido de soldado, y empieza a averiguar qué estaba pasando, le dan toda la información, y este jovencito llamado David va con el rey Saúl, le cuenta qué era lo que él hacía cuando un león, un oso, iba a agarrar a una oveja que él cuidaba, y él le dice, mira, sea quien sea, yo lo agarraba y lo destruía para que no destruyera a una de mis ovejas. Y viene el rey Saúl y dice, bueno, está bien, pelea con él. Pero mira esto. Un jovencito inexperto en una guerra, pero sí experto en defender a sus ovejas. Y él viene y después de que le pusieron el uniforme de un soldado de Israel, vieron que realmente no podía con eso. Y al final él viene y dice, no, yo no puedo usar eso. Y él agarra 5 piedras de río y una onda. Si lo vemos humanamente, si miramos esas piedras contra un guerrero, contra un gigante que era diestro en la guerra, que toda su vida había entrenado para ese momento crucial entre dos naciones, y viene un jovencito, ni siquiera cubierto con coraza ni nada por el estilo, se le aproxima, y por eso este gigante llamado Goliat le dice a David, ¿qué soy, un perro? Para que tú vengas con palos y con piedras delante de mí. Como quien dice, yo soy un guerrero. Tú tienes que venir con lanza, con espada, no sé, pero vienes con unas piedras. Y ahí vemos otra circunstancia. Vemos un gran problema. Que si este Goliat vencía a David, todo el pueblo de Israel iba a ser esclavo de los filisteos. Yo realmente estudiando esta historia, yo llegué al punto de decir, ¿qué fue lo que vio de especial el rey Saúl en este jovencito? Porque el rey Saúl bien hubiera mandado a su soldado más diestro, más fuerte, más corpulento, más grande, y dijera, bueno, creo que sí le puede hacer al frente a Goliat. Y en eso mira a este jovencito llamado David, y vio algo, no cabe duda que vio gracia en la vida de David, y le dice, anda. Estaba poniendo todo un reino, estaba poniendo su reino en las manos de este jovencito. Estaba poniendo su reino en esas 5 piedras de río. Pero ahí es cuando nosotros vemos que en nuestra vida, tarde o temprano, van a haber circunstancias muy, pero muy complicadas. Situaciones muy, pero muy adversas. Así más o menos como las situaciones que estás pasando tú ahorita. Y así la palabra del Señor empieza a obrar en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en medio de estas adversidades. La palabra del Señor nos habla de muchos aspectos en medio de las adversidades que nosotros vivimos. Pero sea como sea, nosotros tenemos que confiar que Dios está de nuestro lado. Yo quiero que miremos algunos aspectos que nos va a ayudar para poder seguir adelante. La palabra del Señor en el libro de Santiago, o en la carta a Santiago, mejor dicho, capítulo 1, y versículos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El punto número 1 que quiero que miremos en este momento, hermanos, es de que dice la palabra que nos gocemos, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí es donde humanamente no cuesta entender el reino de los cielos. Aquí dice en Santiago que nos gocemos en medio de las pruebas. Y yo pregunto en este momento,
¿Cuántos de nosotros nos gozamos cuando viene una prueba complicada a nuestra vida? Cuando viene una enfermedad. ¿Cuántos nos gozamos cuando viene esa adversidad? E inclusive al contrario, nos preocupamos, nos desanimamos, nos ponemos tristes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros queremos estar del otro lado, no en la preocupación, no en la enfermedad, sino que nosotros queremos estar en el lado donde no estamos enfermos, en el lado donde no estamos complicados, donde no hay nada complicado, donde no hay adversidad, y eso es lo que humanamente nosotros queremos. Pero en el libro de Santiago, en la carta a Santiago, dice que nos gocemos en medio de las adversidades. Cuando nosotros nos encontremos en diversas pruebas, que nos alegremos. Y mira lo que dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahora ahí está el diferenciador. La prueba que Dios envía a nuestra vida va directamente ¿a dónde? A nuestra fe, a nuestra confianza. O sea, Dios no envía una prueba a nuestro caminar, a nuestra vida, porque Él es malo. No, Él envía una prueba para ver cómo está tu fe. Cuando uno estudia, hermanos, o cuando uno está estudiando, ¿cómo es que el maestro evalúa si aprendimos lo que él nos enseñó en un semestre, o en un bimestre, o en un trimestre? ¿Cómo es que el maestro evalúa? Por medio de las pruebas. Yo me recuerdo cuando estaba estudiando, había un maestro que llegaba y así de la nada decía, alumnos, hoy hay un examen sorpresa. Y todos así asustados, ¿verdad? Pero profesor, pero si no nos avisó para prepararnos. Entonces él nos decía algo muy sabio y nos decía, ustedes tienen que ya haber aprendido lo que les enseñé semanas atrás. No solamente prepárense cuando venga un examen, sino ustedes tienen que haber ya aprendido lo que se les enseñó. Y ya sea hoy o mañana o el día que se les vaya a hacer el examen, ustedes tienen que estar ya preparados y listos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos envía esa prueba porque sabe que hemos asimilado o hemos crecido en nuestra fe. Y en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, el punto número 1 que quiero que miremos, y está en Santiago 1, 2 y 3, es que nos gocemos en medio de las adversidades. Que nos gocemos en medio de las cosas complicadas, sabiendo que esta prueba va directamente a nuestra fe, y ahí es donde nosotros crecemos. Son pequeños exámenes o evaluaciones que Dios permite para ir creciendo o para que nuestra fe vaya creciendo en nosotros. El segundo punto que quiero que miremos, y eso está en Romanos capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y dice la palabra del Señor, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, yo quiero que nos detengamos aquí un momento, y el punto número 2 que quiero que miremos es cuáles son los beneficios de gozarnos en medio de las pruebas. Aquí Romanos nos habla y nos dice que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, y aquí miren lo que pasa. Dice que nos gozamos, que le decimos, ok, bienvenida a la prueba, y aunque humanamente es un poquito como alocado hablar de esa forma, ¿verdad? Porque nadie que tenga una circunstancia adversa le da alegría que venga esa circunstancia. Pero lo que leímos en Santiago y lo que estamos leyendo ahorita en Romanos nos dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
Y mira lo que produce. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia es básicamente esperar en Dios. O sea que esta tribulación, o sea que esta prueba, o sea que esta enfermedad o esta angustia que estás viviendo o que estamos viviendo, lo que produce es paciencia. Y esa paciencia se traduce es esperar en Dios. Cuando nosotros no esperamos en Dios, ahí es cuando las cosas se nos complican. Cuando nosotros no esperamos en Dios, es cuando nosotros empezamos a hacer cosas que no debiéramos de hacer. La palabra de Dios nos habla de Sara, la esposa de Abraham. Dios ya había cumplido ciertas promesas que Dios le había hecho a Abraham, como por ejemplo que lo iba a hacer famoso, que lo iba a hacer una persona muy rica, pero había una promesa que todavía hacía falta y era la de su descendencia. Y Sara, me imagino, se vio ya muy anciana y dijo, yo ya no puedo darle hijos a mi señor, a mi esposo. Entonces viene ella y habla con Abraham y le dice, mira, yo ya no puedo darte hijos, pero mi esclava Agar, ella sí te puedo dar hijos, ella sí te puede dar hijos. Entonces, únete a ella y que ella te dé hijos. Pero ahí lo malo que hizo Sara fue no esperar en el tiempo de Dios. Dios tarde o temprano cumple cada una de sus palabras y de sus promesas. Y quiero hacer un paréntesis acá. Trae a tu mente, trae a tu memoria cada palabra que Dios te ha dado, cada promesa que Dios te ha dado, cada palabra profética que Dios te ha dado. La palabra nos exhorta a que meditemos en base a esas palabras que Dios nos ha dado. Trae a tu mente por un momento esas palabras que Dios te ha dado. Cuando te dice, hijo mío, sierva mía, dice el Señor, esto y esto. Trae a tu mente. Y déjame decirte que tarde o temprano Dios va a cumplir esas palabras que Él te ha dado. O si te recuerdas de algún versículo de la palabra del Señor, déjame decirte, aférrate a esa palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también nos dice que Dios no es ni hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Entonces viene Sara y lo que ella tenía que haber hecho era esperar la promesa de Dios. Pero cuando ella intervino y trató la manera de echarle una mano al Señor, ahí las cosas se complicaron. Porque cuando Agar quedó embarazada, Agar hacía de menos a Sara. Y me imagino que le decía, mira, ya estoy embarazada y tú no puedes. Tú ya estás grande, tú ya estás anciana. Entonces empezó a haber gran problema ahí. Y total de que la historia habla de que Sara va con Abraham. Abraham le dice, haz tú lo que quieras hacer con ella. Sara despide a Agar y Agar se va ya con su hijo Ismael. Y total de que un ángel se le acerca a Agar y total de que pasa algo ahí cuando uno le quiere echar una mano al Señor. Y lastimosamente eso ha traído consecuencias de Ismael a Isaac, problemas entre naciones. Y eso pasa, hermanos, cuando nosotros le queremos echar una mano al Señor. Pero en medio de la tribulación, y esa tribulación produce paciencia, y paciencia se traduce es esperar en Dios. ¿Y cuántos nosotros contamos con paciencia? Eso es lo que nos hace falta. Nos desesperamos cuando vemos que las circunstancias no son como uno quisiera. Nos desesperamos cuando las cosas no pasan cuando en el tiempo que uno quiere sucedan. Y ahí uno empieza a desesperarse. Pero como dice la palabra, la tribulación produce paciencia. ¿Y qué produce la paciencia? La paciencia produce prueba. Y la prueba es cuando nosotros confiamos plenamente en Dios. Cuando esta paciencia produce esa prueba, es cuando nosotros le decimos, Señor,
yo sé que en medio de esta adversidad, yo sé que en medio de esta enfermedad, yo sé que en medio de esta circunstancia sumamente adversa, yo estoy confiando en ti. Yo sé que esta prueba viene a mi vida con un plan y con un propósito. Así que yo voy a confiar plenamente en ti. Y la prueba que produce esperanza. ¿Y la esperanza qué es? La esperanza es cuando yo entiendo, hermanos, que Dios tarde o temprano va a obrar en mi vida. Si regresamos a la historia de Abraham y Sara, la palabra de Dios dice que Dios permitió que Abraham conociera de nuevo a su esposa, tuvieran intimidad y ella quedara embarazada. Y aún en medio de eso, de lo anciano que eran, porque Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, imagínate. Pero aún así, Dios cumplió su promesa. Y eso se llama confianza, eso se llama esperanza. Y eso se llama también esperar que Dios obre. Tarde o temprano Dios va a obrar. Y tarde o temprano Dios obró en la vida de Sara, en la vida de Abraham. Y por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Porque él confió plenamente en Dios. Y aunque humanamente, hermanos, parezca imposible, aunque humanamente parezca una idea descabellada, esperar y confiar en medio de una adversidad, y era lo que le pasaba a Abraham y a Sara, en medio de su edad avanzada, ellos confiaban en Dios, esperaron en Dios, y al final Sara quedó esperando. Y de ahí nació Isaac. Parte de esta historia me apasiona cuando nace Isaac y viene Dios y le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Si lo vemos humanamente, hermanos, es algo que realmente no tendría que pasar, porque si lo vemos humanamente es, ok, ya Abraham 100 años, nació Isaac y ahora Dios se lo pide. Pero mira cómo es la fe. Y creo que esta historia que te voy a contar ahorita de Abraham e Isaac, creo que engloba lo que te estoy comentando, de esperar en Dios, de confiar en Dios y esperar que Dios obre. Cuando Dios le pide a Abraham, a Isaac, Abraham no le dice a Dios como creo que nosotros hubiéramos actuado, un berrinche espiritual, ¿verdad? Decirle, Señor, pero si me lo acabas de dar, mira que está jovencito, es tu promesa, ¿por qué me lo estás pidiendo? Pídeme otra cosa, ¿por qué no me pides, no sé, cualquier otra cosa? Yo te lo puedo dar, pero no a mi hijo. Recuerda la promesa, ya soy muy viejo, no puedo tener otro hijo. Y hubiera dicho Abraham, cualquier otra cosa, con tal de no sacrificar a su hijo. Pero viene Abraham, le dice a Isaac, vente, vamos a sacrificar a Dios un holocausto. Y se encaminan, llevan la leña, llevan a unos siervos, y llegan al lugar donde Dios le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo. Y mira cómo es la fe y cómo es cuando nosotros tenemos que gozarnos en medio de la prueba. Ahora, cuando nosotros hablamos o cuando dice la palabra de Dios, gozarnos, es que sabes que Dios va a obrar. O sea que el gozo es confiar plenamente que Dios en algún momento va a actuar a tu favor, a tu beneficio. Y viene Abraham y le dice a sus siervos, esperen acá, porque vamos a regresar. Hermano, pero mira, o sea, ni siquiera había empezado a caminar y Abraham confiaba en Dios que tanto él como su hijo Isaac iban a regresar a donde sus siervos se iban a quedar. Pero a ver, ¿cómo así? Si Dios le había dicho que fuera a tal lugar y que ahí sacrificara a su hijo, por lógica humana era que solamente Abraham iba a regresar. Pero Abraham, gozoso, confiado plenamente, esperanzado completamente que Dios iba a obrar, le dice a sus siervos, vamos a regresar, quédense acá.
Y en el camino iban, y viene su hijo y le dice, papá, ok, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Tenemos el cuchillo, tenemos la leña, pero ¿en dónde está el cordero? ¿Y qué le decía a su papá? ¿Qué le decía a Abraham? Dios va a proveer. Y seguían caminando. Y yo creo que Abraham empezaba a ver si había algún otro animal o algo por el estilo para que en este caso no sacrificara a su hijo. Pero aquí miramos dos clases de convicción, dos clases de fe y de obediencia. La obediencia de Abraham hacia Dios, que él iba a sacrificar lo que él estaba pidiendo. Y la obediencia de un hijo al papá. Iban caminando los dos, llegaron al lugar, hicieron el altar, viene Abraham y amarra a su hijo, lo coloca donde iban a hacer el holocausto. Y ya cuando Abraham iba a alzar la mano para sacrificar a su hijo, un ángel se le aparece. Y creo que todos ya sabemos la historia. El ángel le dice, detente, Dios conoce tu corazón. Conoce lo que hay ahí dentro de tu corazón, tu confianza, tu fe, tu obediencia hacia Dios. Y cuando miran, sale ahí, hay un cordero amarrado, atado en unas ramas. Dios proveyó. Y después de hacer el sacrificio a Dios, regresan a lo que Abraham había confesado con sus labios. Que tanto él como su hijo regresaron. Y ahí es, hermanos, donde la palabra de Dios y se pone en práctica lo que dice Santiago, que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí es lo que pasó en ese momento con la vida de Abraham, con la vida de Isaac. Abraham tenía gozo porque en medio de esta prueba que Dios estaba permitiendo, él sabía que Dios iba a bendecirlo, que Dios iba a suplir, que Dios iba a obrar, porque Dios sabía su corazón, sabía la promesa que él le había dado a Abraham, y por consiguiente, viene Abraham, esperó en Dios, confió en Dios, y esperó el momento que Dios iba a obrar. Y si regresamos a Romanos, lo que estamos leyendo, que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza, dice la palabra, no avergüenza. Cuando tú tienes plena convicción de que Dios va a obrar en medio de tu circunstancia y de tu necesidad, hermano. Hermano, venga quien venga y que te digan lo que te diga, no te tiene que dar vergüenza la situación que estás viviendo. ¿A cuánto nos cuesta aceptar que estamos, por ejemplo, viviendo una situación económica muy mala? ¿Sabes qué es lo que nos pasa a nosotros? Que viene alguien y nos pregunta, ¿qué tal, cómo estás? Bien, dice uno. Aunque esté bien tronado, pero nos cuesta aceptar y decirle a la gente, pues mal. Obviamente no a todo el mundo le vamos a contar cómo estamos, ¿verdad? Pero hay gente de mucha confianza. Personas, familiares, amigos, hermanos en Cristo, y nos dicen no para sacarnos información, sino para ver si nos pueden ayudar. Y cuando estas personas vienen y nos dicen o nos preguntan, ¿cómo estás? Uno por vergüenza les dice, bien, bien, gracias, en victoria, aleluya. Pero realmente es todo lo contrario. Pero la esperanza en Dios es una esperanza que no da vergüenza. Lo que podemos decir es, hermano, mira, estoy pasando una situación económica muy complicada, pero tengo la esperanza que Dios va a proveer. Tengo la plena convicción que Dios va a obrar. Y Dios puede obrar en algo muy pequeño o en algo muy grande. Yo no sé cuál es tu adversidad, no sé cuál es lo que te está afligiendo hoy en día.
Sé que la economía de Guatemala y la economía a nivel mundial ha sido un año pero muy adverso, muy complicado. Pero lo que sí sé es que Dios está con nosotros. Sé que nuestra confianza en Dios tiene que ser plena. Nuestra certeza, nuestra esperanza tiene que ser completa en Dios y esperar que Él obre en medio de estas adversidades. Yo he compartido en otras veces de que tenemos que esperar en Dios, tenemos que confiar en Dios, pero en este caso también nosotros tenemos que obrar. Por ejemplo, si hablamos de la alimentación de las 5,000 personas, de los 5,000 hombres. O sea, no es que venga Jesús y que haya orado y que haya descendido maná del cielo. Es cierto, Él lo hubiera podido hacer. Pero ¿qué? ¿Qué era lo que había? Habían 5 panes y 2 peces. Entonces, Él oró por eso y fue la multiplicación. O sea, la fe sin obras es muerta. Si hablamos también de David en este caso, él fue a la guerra, él fue a pelear con este gigante. Fue su fe puesta en Dios, porque inclusive él dice, ¿quién es este incircunciso que osa retar al escuadrón del Dios viviente? O sea, su fe plena, puesta en Dios. Pero su obra, su acción, lo que él hizo fue agarrar una piedra, colocarla en una onda y decirle, oh gigante, hoy sí vas a agarrar la onda. Y viene y le tira el ondazo, el ondazo diríamos en el buen chapín, y le pega al gigante y el gigante se cae y muere. Ahí es cuando vemos que es cierto, tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios, que Él va a obrar, que tenemos el respaldo de Él, que Él va a pelear por nosotros, pero nosotros también tenemos que actuar. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos circunstancias. Cada uno de nosotros tenemos problemas. Y la palabra de Dios en Mateo 16:24, Jesús les dice a sus discípulos, mira lo que dice, versículo 24 de Mateo 16. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí está hablando de 3 cosas. Primero, si alguien quiere seguir a Jesús, y creo que todos queremos seguir a Jesús, Él dice 2 cosas. Niéguese a sí mismo. Y lo otro, tome su cruz y sígame. Cuando la palabra de Dios habla acá, o cuando Jesús le dice a las personas, o le dice a sus discípulos, tome su cruz y sígame. Aquí está diciendo básicamente, toma tus problemas, toma tus circunstancias, toma tus debilidades, toma todo aquello que humanamente te es imposible y sígueme. Porque no necesariamente tenemos que hablar solamente de problemas, de adversidades, sino también tenemos, hermanos, tenemos debilidades. Inclusive tenemos pecados ocultos. Entonces viene Jesús y dice, tal cual como tú eres, con tus cosas buenas, con tus cosas malas, con las cosas que no puedes. Jesús le dice a sus discípulos, con todo eso, hey, síganme. ¿Por qué? Porque todo eso se torna pesado. Porque todas esas adversidades, todas esas circunstancias en nuestro caminar, en nuestro día a día, se vuelve complicado. Y muchas veces nosotros ya no queremos continuar, ya no aguantamos seguir adelante. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en medio de lo que estamos viviendo el día de hoy ya no queremos continuar? Queremos tirar la toalla. ¿Cuántos de nosotros realmente ya no queremos continuar y seguir adelante? Pero viene Jesús y hoy te recuerda esto. Tú que has decidido seguir a Cristo, Él te dice hoy, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él sabía que tarde o temprano tenía que llegar a morir en una cruz.
Pero antes de llegar a esa cruz, él estaba viviendo circunstancias muy, pero muy complicadas. Llegar al extremo de estar ahí en el Monte de los Olivos orando y que su sudor se tornara en sangre, era llegar al extremo del estrés que un humano puede vivir. Y ahí podemos dimensionar el tamaño de la cruz de Jesús, lo que él estaba sufriendo, inclusive visualizando todo lo que iba a sufrir. Y humanamente viene y le dice a su padre: Padre, si es necesario, si tú quieres, quita de mí esta copa, esto que voy a sufrir, si es tu voluntad, mas no se haga mi voluntad. Y ahí es cuando nosotros dimensionamos, cuando Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Jesús hoy te está diciendo: ese problema, esa adversidad, esa circunstancia, tómala. Cual sea tu circunstancia, tómala y sígueme. Y a mí me fascina eso, cuando Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Eso quiere decir, toma tus circunstancias y sigue adelante. Pablo decía: pelea la buena batalla de la fe. Y eso es la diferencia cuando nosotros tenemos adversidades, pero confiamos plenamente quién está a la par de nosotros. No importa las circunstancias, las adversidades o las enfermedades. ¿Por qué? Porque sabemos quién está de nuestro lado. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo entendía muy bien que el vivir, que estar vivo, era para vivir para Cristo. Y si en algún caso él tenía que morir, pues iba a ser ganancia. ¿Por qué? Porque él iba a ver a su Redentor. Pero ahí es cuando nosotros vamos más allá de las adversidades, vamos más allá de las circunstancias, de los problemas, de las enfermedades. ¿Por qué? Porque sabemos quién está con nosotros. Y ya para ir terminando, yo quiero darte 4 puntos para que nuestra confianza vaya creciendo más en Dios en medio de estas adversidades y circunstancias que estamos viviendo. Lo primero es que tenemos que orar, y orar simplemente es platicar con Dios. Como tú quieras hablarle a Dios o como tú le hables a Dios, déjame decirte que lo que tú tienes que hacer es orar para no caer en tentación. En Mateo 26:41, Jesús le dice a sus discípulos: oren para no caer en tentación. Y después de eso fue en el Monte de los Olivos, y cuando Jesús termina de orar y va y mira a sus discípulos durmiendo, Jesús viene y les dice: miren, oren, por favor, tengan comunión con Dios. Y eso quiere decir, oren para no caer en tentación, tengan comunión con Dios, estén conectados con Dios para que no caigan en tentación, para que el diablo no venga y se aproveche de esta circunstancia. Y después, cuando llegan a capturar a Jesús, viene Pedro y le quita la oreja a una persona. Y viene Jesús y le dice: no, Pedro, así no es esto. Y le recoge la oreja y se la pone a la persona que se la habían cortado. Ahí Pedro cayó en tentación. Y eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, punto número 1, hermano: conéctate con Dios. No te desconectes con Él. Al contrario, es cuando hoy más que nunca tienes que estar pegado al Señor. Tienes que orar con el Señor. Tu conexión tiene que ser directa con el Señor. Yo sé que muchas veces, o mejor dicho, en estos tiempos, muchos nos hemos debilitado, muchos nos hemos enfriado. Pero déjame decirte lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26:41, y fue lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: oren, conéctense para no caer en tentación. Conéctense con su Padre, conéctense con Dios para no caer en tentación y hacer cosas que después nos arrepintamos. Segunda cosa que quiero que miremos: que si nosotros oramos a Dios, si nosotros nos conectamos a Dios o con Dios, el
oye nuestra oración, nuestro clamor, y Él nos va a librar de cualquier problema. El libro de Salmos, en el capítulo 34 y versículo 17, dice: claman a mí los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Una vez más dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Entonces, si tú oras, si tú hablas con Dios, si tú estás conectado con Dios, Él oye tu oración. Y después dice: y los libra de todas. ¿De cuántas? ¿De dos? ¿De tres angustias? No, de todas sus angustias. Lo tercero que quiero que miremos es que esa ansiedad tenemos que ponerla sobre Dios. Hermano, si tú estás desesperado en la situación que hoy estás, pon esa ansiedad sobre el Señor. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, nada ganamos con ponernos desesperados. Nada ganamos con ponernos ansiosos en base a lo que estamos viviendo. Es cierto, y es como te decía hace un momento, tú tienes que actuar, pero esa ansiedad tienes que depositarla en Dios. Y sea cual sea tu adversidad, tú tienes que poner tu confianza en Dios, porque dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, confiemos en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el cuarto punto y final que quiero que miremos es que a los que seguimos a Dios, todo obra para bien. Y ahí es donde amarra el tema de esta prédica. Todo obra para bien. En el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 28 en adelante, mira lo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30 dice: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y mira lo que dice el versículo 31, y cierro con esto: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y al final del versículo 31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, amigo, tú que nos estás viendo, déjame decirte que lo que dice Santiago, que nos gocemos en medio de la adversidad, que nos alegremos en medio de esta prueba, es lo que hizo Abraham. Y le dijo a sus siervos: quédense aquí, yo y el muchacho vamos a regresar, sabiendo inclusive que Dios le había pedido que sacrificara a su hijo. Pero él tenía gozo, tenía confianza, tenía la plena certeza que Dios iba a obrar, porque él sabía que él quería a su hijo. Abraham sabía que Dios le había dado una promesa y que sea como sea, Dios iba a bendecirlo. Y eso es lo que hay que hacer, hermanos. Gocémonos en medio de la adversidad que estamos viviendo. Gocémonos en medio de la enfermedad que estamos pasando. Gocémonos en medio de la escasez que estemos viviendo. Porque sabemos que ese gozo no es que estemos locos, sino que tenemos la plena confianza, hermanos. La alegría, la convicción, la certeza que Dios, tarde o temprano, Él va a obrar. Y ahí es donde yo quiero terminar.
que sabemos que a los que amamos a Dios, los que hemos sido llamados conforme a su plan, conforme a su propósito, todas las cosas, escúchame esto, hermano, todas las cosas, y lo dice la palabra, todas las cosas que te están pasando, toda esa adversidad, todo lo que estás pasando hoy, en este día, déjame decirte que tarde o temprano Dios obrará para bien, para tu beneficio. Aunque humanamente parezca imposible, aunque humanamente parezca descabellado o se escuche irracional, pero nosotros creemos en un Dios sobrenatural que está sobre las cosas naturales. En este momento, yo quiero orar por cada uno de ustedes. Orar en base a las adversidades que están pasando. Yo no sé cuáles son, el Señor lo sabe, inclusive lo sabe mucho más que tú, sabe muy bien qué es lo que te está pasando y por qué estás pasando eso. Yo quiero orar para que Dios fortalezca tu vida, para que tú tengas esa plena convicción, esa plena certeza, lo que dice su palabra en el libro de Romanos, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no produce vergüenza. Y ahí es donde yo quiero orar en este momento, para que hoy por hoy, tú tengas la certeza como la tuvo Abraham, que Dios va a obrar en tu vida, que Dios va a obrar en medio de esta adversidad, Dios va a obrar en medio de esta enfermedad, en medio de esta escasez, Dios lo va a obrar. Y si tú lo crees, hermano, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que juntos oremos por lo que hoy estamos viviendo y que tengamos la plena certeza que Dios va a obrar para nuestro bien. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, tú que sabes, Padre, cada uno de nuestros corazones, tú sabes nuestro caminar y tú sabes lo que está pasando en el día a día en nuestras vidas. Yo sé, Señor Jesús, que hay hermanos que están pasando situaciones muy adversas, muy complicadas y que muchas veces han querido, Señor, tirar la toalla. Están casi al momento de desfallecer. Pero en este momento, Señor, yo te pido, Padre, que tú obres de una forma grande y poderosa. Y como dice tu palabra en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque creemos, mi Dios, que a los que tú predestinaste, a estos tú también llamaste. Y a los que llamaste, a estos también tú justificaste. Y a los que justificaste, a estos también tú glorificaste. Y en el original quiere decir a los que tú vas a bendecir, a los que tú vas a levantar. Padre, en este momento bendice a cada uno por nombre. Que tu poder, tu gloria se manifieste en medio de estas adversidades. En este momento, Señor, te pido, mi Dios, que tú obres y que tú actives aún más la fe de mis hermanos, de mis hermanas, para que podamos juntos esperar el momento que tú vas a obrar a nuestro favor. Danos la certeza, danos la confianza, mi Dios, que tú vas a obrar. Lo creo con todo mi corazón. Y que en un futuro cercano podamos testificar de la obra gloriosa que tú hiciste en medio de nuestras adversidades. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.